en esta sesión de la comisión. Quiero señalar que es importante la presencia del ministro Salas, ya que nos permitirá conocer la agenda que tiene el Ejecutivo para impulsar la formalización en materia laboral, de manera que el Legislativo, desde la Comisión Especial Capital Perú, pueda articular propuestas para cumplir con este fin, que es una de las prioridades de nuestro país. Dejo la conducción de la sesión al congresista, vicepresidente de esta comisión, al almirante Jorge Montoya, a quien le cedo la palabra. Gracias, presidenta. Señor ministro, buenos días. Vamos a dar inicio a la sesión. Buenas tardes, perdón, me equivoqué, estamos de las 12. Buenas tardes. Antes de iniciar la séptima sesión ordinaria de la Comisión Especial Multipartidaria Capital Perú, verificaremos si se cuenta con el quórum reglamentario. Por favor, secretaria técnica, pase lista. Señores congresistas, muy buenas tardes. Pasaremos a tomar la asistencia. Salvana Cavides Eduardo. Amuruz Duranto Jessica Roseli. Presente, congresista Eduardo Salguana, disculpen. Congresista Salguana se está tomando su asistencia. Congresista Amuruz también se ha tomado su asistencia. Gracias. Congresista Montoya Manrique Jorge Carlos. Presente. Congresista Gerí Oré José Enrique. Congresista Gerí se está tomando su asistencia a través del chat. Muchas gracias. Adelante, contamos con una licencia del congresista Paredes. El quórum para la presente sesión es de 4 miembros y se encuentran 4 congresistas presentes. Puede dar inicio a la sesión. Las 12:21 horas del día martes 16 de agosto del 2022, de manera semipresencial, en la sala María Elena Moviano del Palacio Legislativo y a través de la plataforma Microsoft Teams del Congreso de la República, y contando con el quórum reglamentario, damos inicio a la séptima sesión ordinaria de la Comisión Especial Multipartidaria Capital Perú. 1. Aprobación del acta. Como primer punto de la agenda se da cuenta del acta de la sexta sesión extraordinaria del 11 de julio del 2022, que fue exonerada de lectura y aprobada para ejecutar los acuerdos. Estación de despacho. Como segundo punto de la agenda tenemos la estación de despacho. La presidencia informa los siguientes documentos. Secretaría Técnica sírvase a dar cuenta. Documentos ingresados. Carta sin número de fecha 3 de agosto de 2022, en la cual la empresa Servicios Generales Diefran Air solicita a la comisión evaluar el caso de las pequeñas empresas que dependen de las grandes empresas. Mediante correo electrónico de fecha 12 de agosto de 2022, la corporación Chioleca solicita realizar en conjunto con la comisión un evento similar a Construyendo la Ruta hacia la formalización y recuperación de las MIPES, mediante el cual se pueda aprobar a los emprendedores a sacar adelante sus proyectos. Mediante oficio número 2292-2022 MTC/04 de fecha 12 de agosto de 2022, la Secretaría General del Ministerio de Transportes y Comunicaciones remite el informe número 1973-2022 MTC/19.02, elaborado por la Dirección de Inversión Privada de Transportes de la Dirección General de Programas y Proyectos de Transportes, donde se informe el estado situacional del proyecto Terminal Portuario de Lambayeque. Documentos emitidos. Oficio número 27/2022/2023/CEMCP/CR de fecha 9 de agosto de 2022, mediante el cual se corre traslado al Ministerio de la Producción de la carta remitida por la empresa Servicios Generales Diefran Air de fecha 3 de agosto de 2022, quienes manifiestan que venían prestando servicios empresa privada, Empresa Pesquera Diamante S.A., y que por motivos de pandemia les habrían rescindido contrato, generándoles prejuicios económicos debido a que habrían solicitado préstamos que ahora ya no podrán cumplir.
En ese sentido, solicitan que se solicite a la empresa precisar las causales que habrían incurrido y motivado la culminación del contrato. Oficio número 28/2022/2023/CEMCP/CR de fecha 9 de agosto de 2022. Se corre traslado a la Presidenta de la Sociedad Nacional de Pesquería de la carta mencionada anteriormente. Es cuanto tengo que informar. Gracias, secretaria técnica. Como siguiente punto de la agenda tenemos la estación informes. Situación de los proyectos de ley aprobados por la comisión. A la fecha, la comisión cuenta con 2 iniciativas de ley aprobadas por unanimidad. La primera es el proyecto de ley número 2483, ley que promueve la dinamización de la economía a través de compras públicas de las MIPYMES manufactureras nacionales. Este proyecto de ley se encuentra exonerado de trámite de comisiones y se espera que en el próximo pleno del Congreso de la República la Junta de Portavoces lo priorice para su debate y posterior aprobación. Cabe señalar que esta iniciativa cuenta con opinión favorable del Ministerio de la Producción, que es el ente rector del sistema MIPES. La segunda iniciativa legal es el proyecto de ley que crea la ventanilla única digital de titulación de predios a cargo del COFOPRI. La iniciativa se encuentra en el proceso de firmas para ser enviado a la Oficialía Mayor del Congreso y pueda ser derivado a las comisiones respectivas, esperando que se examine de manera oportuna para que sea debatido en el Pleno del Congreso lo más pronto posible. Sesión descentralizada de la libertad. A solicitud del congresista Enrique Alba, se considera necesario realizar una sesión descentralizada en la región La Libertad. Dicha sesión nos permitirá conocer de manera directa los desafíos que tiene esa importante región que contribuye con alrededor del 5% del PBI nacional. Esta sesión se complementará con la visita a MIPES del sector cuero, calzado y agroindustria, así como visitas a Centros de Innovación Tecnológica. La sesión descentralizada se realizará el viernes 23 y sábado 24 de septiembre en la ciudad de Trujillo. Foro de MIPES de la región andina en coordinación con el despacho del parlamentario andino señor Gustavo Pacheco. A solicitud del congresista Jorge Montoya se viene coordinando con el despacho del parlamentario andino Gustavo Pacheco la realización del Foro Internacional Internacionalización de las MIPES como estrategia de la formalización, con la participación de gremios MIPES de la región andina. El objetivo de este foro es conocer las buenas prácticas que se vienen desarrollando en los países andinos para promover la dinamización de este importante sector, que es pilar importante de la economía de nuestros países. Esta actividad sería la primera de carácter internacional que realiza nuestra comisión. Se llevaría a cabo a fines de octubre en la sede del Congreso y contará con la participación del exposición Estrategia de Formalización Laboral del Ministro de Trabajo, Promoción y Empleo, señor Alejandro Salas Segarra. El día de hoy contamos con la presencia del señor Ministro de Trabajo, Alejandro Salas Segarra, y en su primera presentación en el Congreso de la República. Ministro, la Comisión Especial Multipartidaria Capital Perú tiene como propósito impulsar una agenda construida entre todos los actores que permite impulsar la formalización en todos los aspectos de la economía, así como la dinamización de las actividades productivas de las MIPES nacionales. Por esa razón lo hemos invitado para conocer la propuesta de formalización laboral que tiene el gobierno y poder establecer una agenda que nos permite impulsar de manera efectiva una estrategia acerca de reducir los altos niveles de informalidad que tenemos y que afecta severamente el empleo de nuestros dignos trabajadores. Desde la comisión queremos realizar un trabajo coordinado con el Ejecutivo para ir resolviendo los problemas de informalidad en todos los ámbitos, siendo el laboral uno de los más urgentes a resolver. Adicionalmente, desde la comisión podríamos impulsar acciones conjuntas para establecer una agenda que promueva de manera efectiva
el empleo, convocando a los sectores de trabajadores y empleadores a establecer medidas necesarias para el logro de este objetivo. El ministro tiene el uso de la palabra. Gracias. Muchas gracias, congresista Montoya. Sí. La congresista Muruz está en la pantalla, que es la presidenta de la comisión. Quiero hacer uso de la palabra. Sí, Rosel. Muchas gracias. En primer lugar, quiero agradecer la presencia del doctor Alejandro Salas, ministro de Trabajo, por su disposición en asistir a esta comisión especial Capital Perú para comenzar a dialogar sobre uno de los temas urgentes que nuestro país tiene que resolver, como es la informalidad, y que afecta a millones de personas y miles de empresas. Lamentablemente, por temas de salud, no he podido estar de manera presencial, pero quisiera dar unas palabras sobre la importancia de su presencia y el tema que vamos a tratar. Una de las características de la informalidad es que las empresas no están registradas y que por ende no cumplen con los requisitos que la ley lo amerita. Normalmente los empleadores que contratan a los trabajadores informales trabajan más horas de lo estipulado en la ley por salarios por debajo de la remuneración mínima y o sin protección social, lo que genera sobrecostos por atenciones de salud y previsionales, que la parte formal debe financiar a través del Estado. Existen dos formas de entender la informalidad. Uno, desde el enfoque de las características de las unidades económicas, sector informal, y dos, desde el enfoque de las características laborales, empleo informal. El Perú cuenta con una alta tasa de informalidad laboral a pesar de que ha liderado el crecimiento económico en América Latina, lo que evidencia la necesidad de impulsar políticas que reviertan esta situación, que se refleja en la existencia de un mercado laboral precario con trabajadores que se encuentran por debajo del estándar del empleo decente. La informalidad en el Perú es un problema estructural que no se ha enfrentado adecuadamente en las últimas décadas, por lo que no ha existido una reducción significativa. La reducción en los niveles de la informalidad es consecuencia del crecimiento de la economía más que resultado de la ampliación de políticas específicas que promuevan la formalización. De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística e Informática, el año 2020, 3 de cada 4 trabajadores de la población económicamente activa ocupada se desempeñan en un empleo informal, siendo el 63.3% trabajando dentro del sector informal y el 12% en un empleo informal fuera en las empresas formales. Es evidente que a pesar de las altas tasas de crecimiento obtenidas desde inicios del siglo XXI, no se han tenido logros significativos en una reducción sostenida de la informalidad laboral. Ello obedece en parte a la inexistencia de una política que contenga una estrategia multisectorial integral. Ello se observa con la existencia de iniciativas distribuidas en diferentes ministerios, principalmente Produce y Trabajo, que cuentan con programas propios que no se vinculan entre sí y no desarrollan iniciativas integrales. El camino a la formalización pasa por generar incentivos suficientes para que los beneficios de ser formales sean más elevados que los costos de ser informal. Las empresas requieren de 2 condiciones básicas que le permiten su desarrollo: acceso a mercados y financiamiento adecuado. En este aspecto, impulsar acciones que permitan a las empresas, especialmente a las MIPES, acceder a estos 2 factores en condiciones preferenciales permitirá un mejor tránsito a la formalización. Por esta razón, la Comisión Capital Perú del Congreso de la República tiene el propósito de lograr un trabajo articulado con el Ejecutivo para dinamizar la economía y la generación de empleo formal. Señor ministro, la razón de ser de la Comisión Capital Perú es construir una agenda para el fortalecimiento y crecimiento de las unidades de capitalismo popular. Para lograrlo, requerimos coordinar con ustedes para desarrollar las propuestas normativas que nos permita formalizar el empleo y dinamizar la actividad productiva al mismo tiempo. La Comisión siempre tendrá las puertas abiertas para escuchar sus problemas y trabajar
juntamente con quien corresponda las mejores soluciones. Agradezco por su presencia y espero que esta sea la primera de muchas reuniones con usted y su equipo técnico para impulsar las normas que nuestro país necesita para disminuir rápidamente la informalidad existente y que impide que el 75% de nuestros trabajadores que están fuera de las normas accedan a un empleo digno. Muchas gracias. Gracias, presidenta. Muchas gracias. Con su permiso, presidenta, para poder comenzar la exposición, por su intermedio, congresista Montoya, hemos traído una presentación, si podríamos, por favor, tener la facilidad de poder colocarla. Desde ya, el agradecimiento que se hace por esta invitación, congresista. Yo creo que el país tiene una agenda en común que no espera, una agenda que espera soluciones, y una de ellas es el tema de la empleabilidad, del trabajo digno. Y por supuesto que estas mesas de trabajo entre Poder Ejecutivo y Poder Legislativo lo único que hacen es sumar a las necesidades que requiere el país. Se me ha invitado para poder exponer una estrategia de formalización laboral del gobierno, del Ejecutivo, a fin de poder construir una agenda conjunta. Y creo que esa agenda conjunta es absolutamente posible, el hecho de poder diseñarla, el hecho de poder trabajarla, porque efectivamente hay peruanos que esperan soluciones, y desde el punto de vista del empleo en nuestro país no solamente es una necesidad, sino es un problema existente, latente, que tenemos que empezar a abordar. Y bajo ese contexto, reiterar el absoluto agradecimiento por la invitación y la predisposición a venir cuantas veces sea suficiente al Congreso de la República para poder exponer soluciones, y no solamente ellos, sino también de pronto trabajar proyectos de ley en beneficio de lo que es el empleo en el país. Así que bajo esa premisa, si me permite, por favor, poder empezar la exposición de la lámina, si es que la tenemos, por favor. Gracias. Bueno, para poder exponer, digamos, las estrategias, ¿no es cierto?, de formalización, quisiera un poco comenzar con lo que son los antecedentes, ¿no?, que seguramente en la gráfica lo vamos a poder visualizar mejor, para poder ir acompañándonos en la exposición. Sí, ok. Ok. Para poder hablar de una estrategia tenemos que hablar de los antecedentes, digamos, que tenemos en estos momentos y que han venido dándose en el tiempo. Y para ello tenemos que plantear lo que es la situación laboral o la situación del mercado laboral dentro del marco de la pandemia. Acabamos o seguimos aún en una pandemia que nuestro país sufrió, y no solamente nuestro país, sino el mundo entero. Y en ese campo tenemos pues un mercado de trabajo que es heterogéneo. El 47% de la población económicamente activa ocupada está representado por los asalariados, tanto públicos y privados, mientras que el 37% se desempeña como trabajadores independientes. Trabajadores independientes que en su totalidad suman un total de 6.470.779, que representan un 37%, asalariados 8.210.130, que en porcentaje son un 47%, y trabajadores de familia no remunerados, que son 1.831.686, que representan un 10%. Acá tenemos a lo que son los trabajadores del hogar, en una cantidad de 358.069, que representan un 2%, y el empleador 610.654, que representan un 4%. Dentro de este campo, los servicios, básicamente la contratación de servicios, fue la rama de actividad que más personas empleó durante el primer trimestre del 2022, al concentrar cerca de 6,5 millones de trabajadores. Tenemos en servicios, ¿no es cierto?, un total de 6.431.625, que representa un 37%. En agricultura
tenemos un campo de 4.403.282 trabajadores que representan un 25%, comercio 3.651.900 trabajadores que representan un 21%, en minería tenemos 243.500 trabajadores, en industria 1.515.518 trabajadores que representan un 9%, y en construcción 1.235.405 trabajadores que representan un 7%. Esto es en cuanto a la contratación de servicios que hemos tenido, digamos, en el país. El empleo informal en nuestro país, que es una realidad, que es algo que lo venimos viendo y evidenciando, sobrepasa el 70% a nivel nacional, que es una cifra que, por supuesto, tenemos que empezar a trabajar para darle solución. A nivel nacional, al primer trimestre del 2022, 74 de cada 100 trabajadores tuvo empleo informal. Aunque la tendencia de los últimos 15 años sitúa la tasa de informalidad por encima del 70%, la situación esta situación es más grave en ámbitos rurales. O sea, si bien es cierto, lo padecemos en ámbitos urbanos, en ámbitos rurales el tema se agrava, donde 9 de cada 10 trabajadores de las zonas rurales laboró en un empleo informal. En el área urbana se presentan tasas de empleo informal menores al promedio nacional, 67.9%, por el último periodo de estudio, ¿no? Hay una gráfica que no se logra ver bien, pero creo que en la impresión se puede visualizar mejor. Y sobre la base de eso, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que priorizar las intervenciones, ¿no es cierto? ¿Qué es priorizar las intervenciones? Es abarcar de manera multisectorial esta problemática para poder empezar a darle solución. Y es que dentro del marco de lo que es la población económicamente activa, ¿no es cierto?, ocupada con empleo informal al 2021, tenemos un total de 13.156.308 trabajadores. En el ámbito urbano, de estos 13 millones de trabajadores, 9.446.331 están en el ámbito urbano y 3.709.977 están en el ámbito rural, lo cual representa en el sector, formal, 2.273.934 trabajadores. ¿Por qué en el ámbito formal? Porque existen empresas que, a pesar de tener formalidad, mantienen a sus trabajadores en condiciones informales. Y en el sector informal tenemos 7.172.397 trabajadores, vale decir, trabajadores en absoluta informalidad. Bajo esa, premisa, y acá entramos ya a lo que son básica y elementalmente las políticas de gobierno diseñadas desde el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, que por supuesto podemos desarrollarlas en un campo de perfeccionamiento y de trabajo en conjunto con la Comisión Capital Perú. Tenemos un alineamiento específico de política al empleo decente, ¿no? Vale decir, la política de gobierno, cómo la estamos orientando para poder tener un empleo decente. Tenemos, por ejemplo, que en el 28 de julio de 2021, cuando se establece, digamos, el discurso del Poder Ejecutivo a través del Presidente de la República, se establece, ¿no es cierto?, como, digamos, un aspecto fundamental dentro de lo que es el trabajo decente, el mejorar el nivel del empleo y las condiciones y salarios de acuerdo a lo que señala la Organización Internacional del Trabajo. Acá tenemos que ser claros en señalar que nuestro campo laboral está necesariamente vinculado a tratados internacionales también que tenemos que cumplir, a pactos internacionales de derechos económicos, sociales, culturales, al Protocolo de San Salvador y otras normas internacionales que nos vinculan como país y que por supuesto tenemos que ir desarrollando, evolucionando y perfeccionando en el tiempo, porque nuestra legislación tiene que ir acorde con ello. Más aún, y acá un paréntesis, si como país estamos aspirando a ser parte de la OECD, por supuesto que tenemos que mostrar que somos un país que va a reducir más del 70% de informalidad en el campo laboral y que por supuesto tenemos como país el compromiso de darle un trabajo, digamos, digno a nuestros trabajadores en condiciones dignas para poder aspirar, digamos, a estos estándares internacionales que se nos están, digamos, exigiendo para poder calificar. En cuanto a lo que es la política general de gobierno del 2021 al 2022, en el eje 2, se establece lo que es la reactivación económica y de actividades productivas, ¿no es cierto?, para promover el empleo decente y la empleabilidad, contribuyendo a la productividad del país y el respeto a los derechos laborales con seguridad y salud en el trabajo.
este campo es sumamente importante también, porque más allá de la remuneración y el trabajo digno, el tema de la seguridad y la salud son condiciones de todo trabajador que se tienen que mantener y el Estado tiene que velar por ello, haciendo todo el esfuerzo, no solamente de la capacitación, el incentivo, sino también de la fiscalización que corresponde para poder tener y mantener a bien y en buenas condiciones a los trabajadores. En cuanto a lo que es la política nacional del empleo decente, ¿no es cierto? Está el hecho de brindar el marco y los lineamientos para una acción multisectorial que atiende el problema de la falta de empleo decente, de prioritaria atención para lo que es, en este caso, la política de gobierno. Tenemos una política, señores congresistas, que es la Política Nacional del Empleo Decente. Esta Política Nacional del Empleo Decente está normada, está regulada en el Decreto Supremo número 013/2021, un decreto supremo sectorial, que establece como finalidad el tema de brindar el marco y los lineamientos para una acción multisectorial que atiende el problema de la falta de empleo decente bajo un enfoque, por supuesto, descentralizado, donde involucre los gobiernos locales, los gobiernos regionales, distintas entidades gubernamentales, como otros ministerios, y la población objetivo, ¿no es cierto? Es la fuerza laboral potencial definida como la población económicamente activa, ocupada, asalariada y no asalariada, más las personas desempleadas, con un desempleo abierto y desalentadas en edad de trabajar, vale decir, pueden trabajar, pero no tienen las condiciones para poder desarrollarse en el trabajo que les pueden ofrecer o el trabajo que pueden buscar. Los objetivos prioritarios tenemos un objetivo prioritario 1, que es incrementar el capital humano de la población en edad a trabajar. El objetivo prioritario 2 es fortalecer la vinculación entre la oferta y la demanda laboral. El objetivo prioritario 3 es incrementar la generación de empleo formal en las unidades productivas. Y el objetivo 4 es ampliar el acceso a la seguridad social, derechos y beneficios sociales de los trabajadores. El objetivo prioritario 5 es fomentar la igualdad de oportunidades de empleo y el objetivo prioritario 6 es fomentar un entorno social e institucional adecuado. Esta política nacional del empleo decente tiene una vigencia hasta el año 2030. Es un marco que se ha formulado para ir avanzando en el transcurso de estos años hasta el 2030. Es decir, más que una política de gobierno, es una política de Estado, porque va a trascender periodos tanto del Ejecutivo como del Legislativo. Comprende 27 lineamientos, ¿no es cierto? 55 servicios, son 33 servicios que, digamos, continúan, 12 servicios que serán rediseñados, 10 servicios que son nuevos, 28 servicios de los 55 están a cargo del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo. Es multisectorial porque en esta política participan, por ejemplo, el Minedu, Produce, el MEF, el Midagri, el Mincetur, el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables y el MIDIS, ¿no es cierto? Y, por supuesto, el ministerio rector o conductor de esas políticas es el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo. Todo lo que hemos hablado, por supuesto, que nos tiene que llevar a un marco de estrategia para poder darle solución. Hemos establecido los antecedentes, hemos establecido la problemática en líneas generales respecto de conceptos, respecto de porcentajes, pero ¿qué hacemos con eso, no es cierto? O sea, ¿qué hacemos con ello? ¿Cómo hacemos para poder superar este campo? Entonces, hemos establecido, por supuesto, estrategias para lo que es la formalización laboral, estrategias que, por supuesto, van de la mano no solamente en un trabajo y un diseño de políticas que pueda establecer el Poder Ejecutivo, sino el apoyo, el soporte y, por supuesto, el impulso del Poder Legislativo va a ser sumamente importante para ello. La formalidad laboral es un proceso multidimensional, diversas dimensiones. La formalización es un proceso en el que predominan cumplimientos parciales, vale decir, no puedes pasar de un requisito si no has cumplido, digamos, con poder desarrollarlo, ¿no? Establece un orden prelatorio. Tenemos un campo de dimensiones, que es la formalidad, está asociada a la existencia de la empresa, ¿no es cierto? Tiene que existir empresa para que exista formalidad, sus factores de producción y proceso de producción y comercialización de bienes. No hay trabajo, digamos, formales si no hay empresas formales. Tenemos que orientarnos a poder fortalecer ello. Los procesos de formalización están presentes en las distintas etapas del ciclo de vida de las unidades productivas. Existen interacciones de empresas formales e informales, proveedores y consumidores. Y no solo se debe incentivar o contemplar los procesos de formalidad, sino también deben crecer y permanecer en la formalidad. Vale decir, no solamente basta con que me transforme en ser formal, sino qué mecanismo, qué herramientas me da el Estado
para incentivarme, para mantenerme en la formalidad y no desalentar ello. Entonces, digamos que estamos hablando de un tema de sostenibilidad en el tiempo. ¿Cuál es la ruta de la formalidad? Tenemos una ruta de la formalidad, por ejemplo, que está la elección del tipo de la personalidad jurídica, qué tipo digamos, de empresa quiere ser, empresa individual de responsabilidad limitada, sociedad anónima cerrada, sociedad en comandita simple, diversas personalidades jurídicas que podría escoger, digamos, quien quiere llevar el campo de la formalidad. Está el Centro, digamos, de Desarrollo Empresarial, que es una incubadora, ¿no es cierto?, de lo que son las empresas formales. Esto está a cargo, por supuesto, de Produce. Tenemos una segunda fase, que es la constitución de la empresa, ¿no es cierto?, la elaboración de la escritura pública. Todo esto se hace a través de las notarías. Tenemos una tercera etapa, que es la búsqueda y reserva de nombre, y la inscripción en los registros de personas jurídicas en los registros públicos. Luego tenemos una etapa en la cual interviene la SUNAT, que es el RUC y la generación del clave SOL para poder ser, digamos, un ente, digamos, tributario y que pueda ser fiscalizado. Y tenemos la elección del régimen tributario al cual se quiera, digamos, acoger esta empresa en virtud a la forma o a la condición que haya escogido dentro del marco de su elección de personalidad jurídica. Tenemos luego lo que son los permisos sectoriales, ¿no? O sea, hay determinadas actividades que requieren un permiso permisos sectoriales por ejemplo, del Ministerio de Salud, si estamos hablando, por ejemplo, de centros privados de salud, clínicas. Tenemos, por ejemplo, la SUCAME, Camincetura, Indecopi, entre otras autorizaciones sectoriales que deben pasar previo a lo que es la licencia de funcionamiento que le otorgan los gobiernos locales a nivel nacional, para luego, después de todo este campo de formalización, entrar ya a lo que es la generación de la planilla electrónica que está a cargo del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo. Todas estas fases son importantes, no solamente difundirlas, sino también llevar como estado la capacitación que corresponde, con la finalidad de hacerle ver o hacer ver lo importante que se constituye, no solamente para el empresario, sino para el país, tener empresas formales y poder promocionarlas y poder desarrollarlas, porque desde ahí nace un campo de desarrollo de las empresas, con diversos campos, ya sean bancarios, ¿no es cierto?, de poder obtener otro tipo de fortalecimientos, pero sobre todo un trabajador formal que se sienta motivado para poder producir. No hay producción en las empresas si no hay dignidad en el trabajo. O sea, un trabajador no va a desempeñarse bien, no va a desempeñarse de manera motivada si es que, por supuesto, su trabajo o el trabajo en el que está no siente que es digno. Y la dignidad del trabajo va por diversos contextos, desde el marco de la remuneración hasta el marco de las condiciones de trabajo. Tenemos también, para poder, digamos, abordar este campo y esa problemática, una estrategia multisectorial, o sea, cómo se debe abordar el problema del empleo informal, ¿no es cierto? Hay una nueva estrategia de formalización. Tenemos lo que es la productividad y la empleabilidad, que está, por ejemplo, muy vinculada al tema del Ministerio de la Producción. Tenemos el tema de los incentivos. Diversos campos multisectoriales pueden generar incentivos para poder impulsar la formalidad. Y tenemos un eje 3, que es el eje de la fiscalización, que le corresponde al Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, fundamentalmente a través de lo que es la SUNAFIL. Tenemos empresas sin capacidad de cumplir, digamos, las regulaciones dentro de este contexto. Hay que establecer políticas de mejora en la productividad. Tenemos empresas que requieren incentivos, ¿no es cierto? Como por ejemplo centros de formalización para llegar, digamos, a todo el país, ¿no? Tenemos centros de formalización en el Perú a través del Ministerio de Trabajo que están distribuidos con 17 centros activos a nivel nacional con la finalidad de poder generar estos incentivos y promocionar esta política. Y tenemos empresas que, estando en condiciones de cumplir, digamos, las regulaciones, muchas veces no quieren cumplirlas. Entonces ahí tiene que entrar el campo de lo que es el eje 3, que es el campo de la fiscalización. Entonces tenemos una regulación con defensa de derechos laborales. O sea, si vamos a regular, es el tema de incentivar, capacitar, pero también, por supuesto, fiscalizar para poder defender los derechos de los trabajadores. Tenemos una intervención ahí multisectorial, una intervención intergubernamental, un crecimiento económico, asociatividad, encadenamientos y, por supuesto, todo esto involucra un campo de cadenas productivas. Intervenciones por eje estratégico del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo. Un eje 1 tenemos, por ejemplo, la empleabilidad e inserción laboral. ¿Cómo logramos esto? A través de becas
Jóvenes del Bicentenario, que es un programa que ya lo tenemos implementado. Tenemos los cursos de capacitación laboral que lo hacemos a nivel nacional. Tenemos la certificación de competencias laborales, que es una manera de incentivar, ¿no es cierto?, a todos los campos, digamos, que están vinculados a la empleabilidad, tanto empleador como trabajador. Y tenemos el fortalecimiento de la bolsa de empleo para la inserción en el mercado laboral formal. Desde ya tenemos, por ejemplo, una página que es muy importante y que estamos tratando de volverla a impulsar, que tiene una plataforma de inteligencia artificial única en la región, que es www.empleosperú.gov.pe, donde las empresas que están buscando trabajadores, digamos, lanzan su oferta y el Ministerio de Trabajo recoge, digamos, la demanda de los trabajadores y los selecciona en virtud de las capacidades para poder decirle a las empresas, digamos, acá tienes este paquete de trabajadores, y quienes están buscando trabajo puedan entrar también dentro de su rubro y especialidad a ver qué tiene como bolsa de trabajo. Es una página que los invito a poder revisarlas porque es muy importante, y por supuesto a difundirla, porque creo que va a ayudar mucho, sobre todo a nuestra masa laboral joven. ¿Qué se busca? Se busca fortalecer el capital humano, la productividad de mano de obra, la vinculación entre la oferta y la demanda laboral. En el eje número 2 tenemos incentivos, que son la propuesta de normatividad de incentivos para la recuperación del empleo formal de las MIPES, el fortalecimiento del Centro Integrado Formaliza Perú, que está, digamos, vinculado en 17 centros activos a nivel nacional, como bien lo hemos manifestado, para poder promocionar, promover e incentivar lo que es la formalización. Y nuevos centros integrados, ¿no es cierto? Estamos, a pesar de esos, digamos, además de esos 17 centros activos, tenemos nuevos centros que están siendo aperturados en Loreto, Cusco y Piura, y se busca con ello promover la formalización de las empresas y así impulsar el éxito al empleo formal. Tenemos el eje 3, que es el eje de fiscalización, que es un diseño de herramientas digitales para fortalecer la inteligencia inspectiva con enfoque territorial y sectorial. Se busca garantizar el cumplimiento de las normas sociolaborales, ¿no es cierto?, a través de la fiscalización y la asistencia técnica. Consideramos acá que no solamente, digamos, la mano de la fiscalización tiene que ser una mano necesariamente represiva. En estos momentos, a través de la gestión que ha asumido el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, yo creo que también la parte educadora es sumamente importante. Acercarnos a las empresas para poder, de una u otra manera, fortalecer el nivel de conocimiento y, por supuesto, fortalecer el nivel de cumplimiento de la normativa laboral, para que no se vean sometidas, digamos, necesariamente a campos que lleven un marco de, digamos, fiscalización laboral que les permita, digamos, hacerse pasible de sanciones administrativas. Yo creo que hay que incentivar, por supuesto, el empleo, hay que incentivar el trabajo digno de los trabajadores. Existen campos laborales por formalizar, por ejemplo, como el trabajo de plataforma congresistas. Es un proyecto de ley que creo que podemos trabajar de manera conjunta. El trabajo de plataforma, vemos a muchos trabajadores en el sistema de delivery o de entrega de encargos a domicilio que viven en la absoluta informalidad, que muchas veces se accidentan y que estamos haciendo por ellos. Entonces vamos a recoger. El día de hoy hemos tenido una reunión con la Central de Trabajadores del Perú, donde están poniendo sobre la mesa, por ejemplo, este campo para poder formalizar a estos trabajadores. Tenemos, por ejemplo, una ley para formalizar a los trabajadores de las vigilancias de los edificios. En nuestro país ha crecido, ¿no es cierto?, en edificaciones, y muchas veces esos trabajadores de los edificios, ¿no?, de propiedad horizontal, no tienen condiciones de trabajo. Yo creo que son aproximadamente 90.000 familias que viven de los trabajadores, por ejemplo, de los edificios, que también hay que entrar, digamos, a trabajar con ellos. Les estoy poniendo estos dos ejemplos para ver cómo, o para que se vea cómo, tanto desde el Poder Ejecutivo y Legislativo, y desde el Legislativo y el Ejecutivo, podemos trabajar de manera conjunta para poder establecer y plasmar estas estrategias que son sumamente importantes. Yo con esto termino la exposición, señora presidenta, señor congresista que dirige la mesa, congresista Montoya, y por supuesto que quedo llano para cualquier consulta. He venido también con el equipo técnico para poder desarrollar cualquier consulta que se tenga pertinente. Muchas gracias. Muchas gracias, señor ministro, por la exposición. Ahora le cedo la palabra a los congresistas que desean hacer alguna pregunta. Congresista Montoya, que quisiera hacer el uso de la palabra. Adelante. Quisiera consultarle al ministro si es que los independientes o autoempleados son el mayor grupo de informales. En ese sentido, ¿cree
que un mecanismo de formalización de este segmento sería promover fondos de pensiones o de salud con recursos provenientes del pago de IGB que realizan por sus consumos. Y otra consulta es para mejorar la articulación entre los distintos actores involucrados en resolver la informalidad. ¿No sería importante establecer un consejo de formalización que impulse de manera coordinada una política de formalización? Sí, por Adelante. intermedio, congresista. Bueno, definitivamente el tema de los aportes del IGB por consumos es una propuesta que se ha venido desarrollando y trabajando, y yo sí considero que no podemos descartarla, porque lo que estamos encontrando acá es una falencia, y ante las falencias hay que encontrar soluciones. Y lo que manifiesta la congresista, por supuesto que es marco, por supuesto, de una solución, y bajo ninguna circunstancia, digamos, podría existir la negativa de poder evaluarlo y poder trabajarlo de manera conjunta con el Congreso de la República. Yo creo que este marco de, digamos, del autoempleo para poder obtener fondos para la jubilación provenientes del IGB es algo que por supuesto tenemos que trabajarlo. Es una deficiencia que tenemos en cuanto a lo que es el autoempleo y soluciones hay que abordar. Y una de estas propuestas, por supuesto que podría ser ella. ¿Podrían haber otras? Seguramente sí. Mientras tanto, creo yo que el problema existe y hay que abordarlo y bajo ninguna circunstancia nos negaríamos a poder trabajar en este campo congresista. Y en cuanto a lo que es la creación del Consejo de Formalización, por supuesto que sí. Yo creo que es sumamente importante el hecho de poder abordar de manera transversal esta problemática de la formalización y si se puede establecer un Consejo de Formalización que nos permita abordar desde los diversos campos tripartitos, empleador, trabajador y Estado. Y cuando hablo de Estado, de pronto, por supuesto, cómo no, también la participación del Congreso de la República en cuanto a lo que son las fórmulas legales, digamos, legales para poder desarrollar ello, bienvenido sea. Yo creo que todo lo que sea un campo para poder abordar soluciones y temáticas especializadas en el materia de empleabilidad y formalización del empleo siempre van a ser bienvenidas. Sí, yo le diría que hay dos palabras que definen esto, la simplificación administrativa y el incentivo. Creo que si sobre esas palabras desarrollamos las acciones, vamos a encontrar resultados que van a favorecer a todos para que se puedan formalizar. Nuestra legislación es muy frondosa y estorba mucho el desarrollo. Correcto, congresista. Adelante, cabalito. Eh, Gracias, presidenta, colega Amuruz, también a colega Jorge Montoya por este trabajo que ustedes están realizando y también gracias por permitirme asistir en su comisión. Yo quisiera decirles tres cosas, ¿no? Uno es de que bueno, agradecer al Ministerio de Trabajo, al señor ministro, ¿no?, de Trabajo, eh, que está empezando a trabajar priorizando el respeto a los derechos de los trabajadores. Y segundo es, claro, es importante ver por qué hay trabajadores informales, que por qué una gran cantidad de trabajadores, o sea, el 70% de los trabajadores son informales, ¿no? Fijar en ese punto es muy importante porque se tiene que también ver por qué estos trabajadores prefieren ser informales y no formalizarse, por ejemplo. El tercero es de que hay microempresas, pequeñas y medianas empresas que, es- que, que existen. Si bien es cierto que ellos son los que mejor, los que más trabajadores tienen, ¿no? Y muchos de ellos son los que cumplen con sus beneficios sociales. Pero sí, hay muchos de ellos que también no cumplen con los beneficios sociales hacia los trabajadores. Motivar sí a las pequeñas y medianas empresas, a las MIPES, motivar sí, reforzarlo sí,
pero también exigirles que cumplan con los derechos de los trabajadores, que cumplan con los pocos beneficios de los trabajadores que tienen actualmente. También exhortarle a nuestro ministro de Trabajo de que exigirle a las grandes empresas, así como las transnacionales, que no cumplen con muchos beneficios de los trabajadores. Escogen o utilizan regímenes, contratos que son lesivos para ellos, ¿no? No solamente a las empresas, a las grandes empresas transnacionales, a las grandes empresas que existen acá en el Perú, nacionales también, que solamente los contratan, realizan contratos sin verificar o sin priorizar los beneficios sociales que tienen los trabajadores. También está en las municipalidades, por ejemplo. Muchas municipalidades a nivel nacional contratan a sus trabajadores sin priorizar los pocos beneficios que tienen los trabajadores, especialmente en servicios de limpieza pública. Utilizan contratos que son lesivos, por ejemplo, el contrato de locación de servicio, ¿no? Ese contrato no tiene ni un beneficio social. Y si ese trabajador sufre un accidente, y si su accidente es grande, es grave, prácticamente ese trabajador está destinado a morirse, porque ni siquiera es salud, ni siquiera una atención médica tiene al instante. Por eso. Y, y así como los contratos CAS, son contratos, si bien es cierto que tienen una estabilidad, pero no tienen beneficios, ¿no? Entonces, por intermedio de señor ministro, también congresista, colega Montoya, trabajar en ello, ¿no? Para eso, esas vulneraciones que realizan estas empresas grandes son los que generan a que nuestros jóvenes, por ejemplo, no quieran, por ejemplo, trabajar en una empresa o microempresa o una MIPE o en una empresa formal, grande. Dice, no, ¿para qué yo voy a trabajar en una empresa si me va a explotar y no voy a tener ni un beneficio y voy a ganar menos? Mejor me voy a vender caramelo, me voy a vender algo o no sé, pues me voy a vender ropa y que ahí voy a ganar más y no voy a tener la presión de mi empleador o de alguien que me esté ahí exigiendo en apurarme o presionándome. Por esa razón es que se generan los trabajos informales. Muchos jóvenes no quieren, prefieren ser trabajadores informales. Entonces, yo creo que por ese lado se tiene que trabajar priorizando los pocos beneficios que tienen hasta el día de hoy y trabajar para conseguir a través de proyectos de ley, ¿no? A través de ley, realizar leyes que beneficien, que protejan al trabajador. Esa sería la forma de incentivar a los jóvenes para que ingresen al mundo laboral, para que en las empresas cumplan con ellos, con estos beneficios. Y no haya más, de esa forma menoremos a los trabajadores informales. ¿Qué trabajador no se va a sentir contento si por lo menos respetarían sus derechos, derechos laborales, ¿no? Que el trabajador tuviera, por ejemplo, una estabilidad laboral, que el trabajador no trabajaría con más ganas. Yo sé que de repente la empresa tuviera más ganancias, más, más ganancias cuando su trabajador trabaja con todo, él sí o sí aporta en su trabajo. Por eso, por eso es mi exhortación a esta comisión, también al Ministerio de Trabajo. Y bueno, gracias por escucharme, gracias por darme el micrófono.
Muy buenas tardes. Agradecer a la congresista Rosely Amurús, presidenta de la Comisión Especial Multipartidaria Capital Perú, al vicepresidente congresista Jorge Montoya, saludar al ministro de Trabajo, Alejandro Salas, a los congresistas que están presentes. En mi condición de representante de la pequeña empresa de la Cámara de Comercio de Lima, veo la situación día a día de los pequeños y los microempresarios. Recalcar que somos 3 millones de pequeñas y microempresas que dan trabajo aproximadamente a 10 millones de peruanos. La microempresa y la pequeña empresa sí quiere formalizar, desea pagar bien a sus trabajadores, pero para eso se necesitan ciertas condiciones en el mercado, a nivel político, para que se pueda desarrollar. Yo veo que, por ejemplo, la ruta de la formalización dice constituir la empresa. Los microempresarios no arman la empresa desde el primer día. Comienzan siendo informales, porque van sondeando el mercado, van conociendo un poco su servicio o sus productos, y para eso tiene que haber condiciones de mercado. También tiene que haber incentivos, porque si no se dan los incentivos, entonces se quedan eternamente en la informalidad. Esos incentivos que necesita el microempresario, el pequeño empresario, son condiciones, por ejemplo, de financiamiento. Las barreras burocráticas. En la actualidad, una microempresa, no es atractivo formalizarse, porque tú te formalizas y entras con la SUNAT, entras con las municipalidades, entras con control de la SUNAFIL. Entonces te caen todos esos elementos que hoy día son fiscalizadores y castigadores. Entonces no motivan el crecimiento. Estamos en una situación en la cual el crecer no es una opción. Entonces, yo agradecería que, por ejemplo, esta nueva estrategia de formalización que plantea el ministro, en el cual veo que, por ejemplo, el primer paso son políticas de mejora y productividad, se dé esa situación. ¿Qué políticas de mejora y productividad son las que se tienen que dar? Lo decimos en forma general, pero tenemos que plasmarlas. Esas políticas podrían ser, por ejemplo, para que un pequeño empresario o un microempresario, ¿no?, que está en la informalidad, entonces aspire a formalizarse, porque de repente va a acceder a créditos de tasa baja, que le puede motivar el crecimiento de su empresa. Mientras no vea esa situación, para él va a ser una situación que no le conviene empresarialmente. ¿Quieren pagar a sus trabajadores? Perfecto. El sueldo mínimo vital ha subido. Muchas veces a los trabajadores se consulta y se les dice, ¿quieres entrar en planilla para formalizar? El empresario sabe que tiene que asumir unas responsabilidades, pero también el mismo trabajador dice, me van a descontar, y sí se le tiene que descontar, porque es por ley, y él no quiere que se le descuente. Él quiere recibir íntegro. Entonces se les dice los beneficios que puedan tener, y ese momento el trabajador no ve en los beneficios o a futuro. Lo que quiere es el dinero en ese momento. Entonces, esa situación tenemos que manejarlo. Para el empresario o microempresario, mantener a trabajadores en planilla representa un costo, que en las condiciones de mercado eso encarece y puede dificultar el desarrollo de la empresa. Recuerden que los microempresarios trabajan el día a día. Entonces, con esta situación, que inclusive ya tenemos más feriados, eso afecta a los microempresarios. Porque un día que no se trabaja, es un día que de repente no se produce para
para la rentabilidad de la empresa o para ayudar al trabajador. Entonces, bajo esa situación, yo considero que se debe de trabajar en un consejo de formalización, un trabajo serio, porque este problema lo vemos acarreando ya años. Y esto se tiene que trabajar con los mejores técnicos, gente que conozca a profundidad el tema y dar las soluciones adecuadas, ¿no? Entonces, una empresa, por ejemplo, muchos microempresarios llegan a una situación de autoempleo y se quedan en esa situación de autoempleo. No tienen mayor capacidad y ustedes ven la bodeguita de la esquina que pasa 35 años y envejecen y no ha pasado nada. No hay esa aspiración de crecimiento porque hay barreras burocráticas que no permiten y no hay incentivos. Entonces, lo que necesita el microempresario es capacitación, educación. Los entes, por ejemplo, como la SUNAT, deben de ser no fiscalizadores, deben de primero orientar, motivar. El microempresario está aprendiendo y ya le caen las multas. Para aprender, un microempresario es doloroso, porque aprende a través de las multas y eso le afecta en el bolsillo. Y muchas veces esas microempresas no pueden soportar una multa, porque definitivamente lo ponen en quiebra. Y hay microempresarios que están, digamos, al ras de la pobreza. Han arriesgado su capital para desarrollarse y bueno, una inestabilidad económica los saca de ese sentido. Entonces, considero que debemos de trabajar más seriamente en este tema a través de un consejo, como les decía, de formalización, una mesa de formalización, trabajar, por ejemplo, en el tema de las barreras burocráticas, que tienen que ser más amigables. Debe de haber el gobierno debe de promover una mejora en la relación entre el empleador y el trabajador. Ese es un punto importante. La microempresa es como una familia. El empleador considera a sus trabajadores como parte de su familia. Entonces no podemos distanciar esa unión, porque a base de eso se genera el crecimiento. Los colaboradores son los que sacan adelante la empresa, la microempresa. Bueno, básicamente esos serían los puntos que hago llegar al ministro para que lo consideren en el trabajo. Muchísimas gracias. Adelante, congresista. Es admirable lo que nos acaba de decir el señor Rodolfo, ¿no? En realidad, muchas, no son todas, muchas pequeñas y medianas empresas se escudan, ¿no? De que son pequeñas y medianas empresas. Muchas de estas pequeñas y medianas empresas, MIPES, dicen, yo no puedo superarme, no puedo avanzar porque tener un trabajador en planilla me es una carga, un costo, ¿no? Muchos se escudan tras ese escudo, ¿no? Para no cumplir con con los beneficios que tienen sus trabajadores. Pero eso no es cierto. Muchas de estas pequeñas, medianas empresas, MIPES, ¿no? Utilizan eso, pero aparte, utilizan eso por no cumplir. Lo que hacen es crear otra empresa, ¿no? Incluso se hacen ver que están en quiebra, que están al borde del abismo, dicen ellos, ¿no? Se declaran en quiebra, pero van a otro sitio, crean otra empresa. También siguen con el mismo cuento. Soy pequeña y mediana empresa. Incluso se van a otra ciudad, crean la misma, otra pequeña y mediana empresa. También con el cuento soy pequeña. Y así, cuando se les investiga, total, el mismo dueño tiene como 3, 4 disque pequeña y mediana empresa. Entonces, y todo eso lo hacen ¿para qué? Para no cumplir con los beneficios de los trabajadores. Incluso
suelen presentar proyectos de ley diciendo que para mejorar, para avanzar a las pequeñas y medianas empresas hay que crear leyes o decretos supremos recortando beneficios a los trabajadores, ¿no? Con el cuento de productividad, competitividad, ¿no? No, que si queremos productividad tenemos que recortar, reducir sus beneficios a los trabajadores. ¿Y quiénes son los que pagan los platos rotos? Son los trabajadores. ¿Quiénes son los perjudicados? Los trabajadores. Incluso en esta pandemia, muchas MIPES, muchas MIPES han recibido Reactiva Perú y siguen siendo, no han avanzado nada, siguen siendo MIPES, o sea, ¿dónde está el dinero, la Reactiva Perú que han recibido? Sin embargo, han despedido a sus trabajadores. Casualmente, para eso han recibido Reactiva Perú, para que no despidan a los trabajadores, pero han sido los primeros que han despedido a los trabajadores. Entonces, todo eso también hay que verificar, no es que, no, que porque soy MIPE y me tienes que obedecer todo lo que yo le digo, señor, Ministerio de Trabajo, y que tener a un trabajador en planilla es una carga, ¿no? Como dices, es una carga de que me genera costos, no es eso, sino llevar en parejo, o sea, verificar eso, señor ministro, ¿no? ¿Queremos que nuestras empresas crezcan? Sí. ¿Queremos que nuestras micro y pequeñas empresas se agranden? Sí. ¿Queremos que nuestras MIPES sean productivos, que sean empresas empresas grandes, que crezcan? Sí. Pero también queremos que se respeten los derechos de los trabajadores. Queremos queremos que también los trabajadores se beneficien con esas ganancias que tienen sus empleadores. Que nuestras empresas que crezcan, que también sus riquezas compartan con sus trabajadores, porque son los trabajadores quienes hacen crecer a estas empresas, ¿no? Entonces, por eso, señor ministro, eso también hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Exhortar también estos casos. Gracias, señor presidente Jorge Montoya, por darme el micro. Muchas gracias. ¿Alguna otra intervención? Yo tenía para hacerle dos preguntas, señor ministro. Uno es el Decreto Supremo 014-2022, que modifica el reglamento de la Ley de Relaciones Colectivas de Trabajo. Está generando bastante malestar en general en las empresas. Creo que tendría que revisarse. Hay temas de bastante amplio, ¿no? Hay bastantes temas que han sido objetados. Yo no sé si podrían postergar su fecha de entrada en vigencia con la finalidad de tener tiempo de conversar y mejorar algunas de las normas que tienen puestas. Tal como está, va a generar conflictos y eso va a afectar al país. O sea, las empresas van a sufrir, van a parar, sabe Dios qué pasará. Las condiciones económicas no son tan buenas como para poder jugarnos el tema ahí. Yo creo que se podría postergar su fecha hasta diciembre, por ejemplo, y tener una mesa de trabajo donde podríamos participar nosotros colaborando con ustedes y con los que tienen que ver este tema directamente, siempre con el espíritu de que sea algo eficiente, ágil, que permita que el Estado tenga su control como debe tenerlo, los trabajadores sus derechos que deben tener y la empresa también sus derechos que deben tener, y sobre todo el derecho a la privacidad y seguridad de sus datos básicos, ¿no? Como cuánto gana, eso no tiene que ser público, puede emplearse después como chantaje. Hay en las cárceles mucha gente que se dedica a ese negocio. Creo que debería ser visto, revisado. Podríamos conversarlo en una mesa de trabajo para poder ver qué cosas habrían que modificar para hacerlo realmente viable y que pueda ser aceptado por todas las partes. Actualmente no lo es y las imposiciones no funcionan.
menos en un estado como el que estamos ahora. Otro tema importante es la tercerización, que también ha generado bastante resistencia y va a afectar a los trabajadores directamente, porque las empresas van a dejar de contratar ante las dificultades que existen para definir cuál es el corazón del negocio y cómo va a ser lo que van a tercerizar. Vamos a generarnos problemas. Acá creo que también debería revisarse, dar un tiempo para ver cómo se puede mejorar el proyecto que tienen, conociendo cuál es la intención, cuál es el objetivo, ¿no? El objetivo tiene que ser la persona humana, el ser humano que está metido en el negocio, tanto en la empresa como en el trabajo, el trabajador, y tiene que ser dirigido hacia ellos. Pero si se ponen las trabas que se ve y es lo que se ha recibido de sugerencias al respecto, estaríamos paralizando muchas posibilidades de generar nuevos empleos. Perderíamos más empleos de los que tenemos perdidos ahora. Son dos puntos críticos que vemos de todo el problema tan grande que tiene el trabajo y promoción del empleo, en los cuales estamos involucrados porque estamos tratando nosotros de dar incentivos para buscar leyes o formas de dar incentivos para que la empresa funcione, sobre todo la micro y pequeña empresa, que son las que nos hacen vivir al país. Entonces, le dejo esas dos tareas, ministro, para ver cómo se pueden solucionar. Gracias, congresista. Fíjese, usted ha marcado algo que es muy importante, ¿no? Que es la voluntad de diálogo, ¿no? Creo que en un campo democrático y en un aspecto democrático del país, vivimos en democracia. Yo creo que la conversación tripartita en el marco laboral es sumamente importante. Yo he asumido el cargo y desde que he asumido el cargo he tratado de reactivar el Consejo Nacional de Trabajo, porque la parte empresarial, ¿no es cierto?, privada, ha decidido no participar justamente tomando como condición estos dos decretos. Ellos dicen que no se van a volver a sentar a la mesa si es que no se derogan. Entonces, y es más, dicen, el ministro, digamos, ha entrado desde el punto de vista confrontacional porque no quiere derogar los decretos. Yo creo que más que confrontacional, porque no se quiere, digamos, derogar, yo creo que es importante buscar el diálogo. Los trabajadores no tienen ningún problema en sentarse nuevamente en la mesa para poder conversar con ellos. Tenemos que entender algo, ¿no? Este decreto supremo 014, que reglamenta la ley de relaciones colectivas del trabajo, es un reglamento que desde el año 1992 no se ha tocado. Estamos hablando de 30 años, digamos, de implementar las evoluciones que ha tenido el marco laboral en el tiempo, y no es un decreto supremo, digamos, que esté modificando una situación porque la realidad del país lo impone, sino porque existen, ¿no es cierto?, tratados internacionales que nos obligan a poder regular este campo, y este campo era un campo que se nos estaba observando a través de la Organización Internacional del Trabajo. El marco del diálogo, congresista, y yo saludo, digamos, su intervención cuando manifiesta, podemos dar un espacio para poder capacitar, para que esto se implemente, para poder perfeccionar la norma. Los derechos laborales en el transcurso del tiempo son derechos conquistados y son derechos que los estados los reconocen en virtud, por supuesto, a las demandas que hacen los trabajadores, no solamente en el Perú, sino a nivel mundial, y que, por supuesto, permiten, digamos, tener una correcta relación entre empleador, trabajador y Estado. Lo mismo sucede con el decreto supremo de tercerización. Es un decreto supremo que establece un reglamento de la ley de tercerización, que es la ley 29.245, y la propia ley establecía que la tercerización no puede estar vinculada al objeto principal del negocio de la empresa. Entonces, esa norma pudo haberse trabajado, por supuesto, antes de que los pactos internacionales, los tratados internacionales nos reemplacen de por qué no se reglamenta. De pronto pudo haberse desarrollado un poco mejor o perfeccionado un poco mejor la ley. No se dio, sin embargo, el Estado está en la obligación de poder cumplir con esta normatividad y esta legislación. Esto ya está, congresista. Nosotros estamos invitando al Consejo Nacional de Trabajo a reactivarlo. Le hemos enviado las invitaciones al sector privado. Hemos recibido 3 negativas, pero no me voy a cansar porque yo creo que el país, para poder sacar adelante lo que requiere en diversos campos, necesita mucho el diálogo y el entendimiento. Así que yo, a través de esta mesa congresista, los vuelvo a invitar, y de pronto, con ayuda del Congreso, podemos volver a sentarnos de manera tripartita, el trabajador, el empleador y, por supuesto, el Estado. La predisposición siempre para dialogar y perfeccionar todo lo que sea en beneficio del trabajador y, por supuesto, la tranquilidad de las empresas, que son quienes finalmente hagan el trabajo, porque no va a haber empleo, ¿no es cierto?, si no hay empresa, pero no va a haber
trabajo productivo si no hay un trabajador que sienta un trabajo digno. Entonces, sobre ese marco, el diálogo siempre va a estar abierto con el CISTA. Me llevo su inquietud para volver a invitar nuevamente a las empresas que conforman, o a los gremios empresariales, perdón, que conforman el Consejo Nacional del Trabajo, a sentarse nuevamente en la mesa. Esto es sumamente importante para los trabajadores, sobre todo tener trabajo seguro y que generar más empleo. Si entramos en discusiones no etéreas ideológicas que no nos llevan a ningún camino, perdemos. Tenemos que ser prácticos acá. Necesitamos producir trabajo y necesitamos darles incentivos a las empresas. No estamos hablando de empresas millonarias, estamos hablando de pequeñas, medianas y microempresas, que es lo que maneja la economía del país. El 95%, ¿no? 95% son este tipo de empresas las que nos hacen vivir. Y por ejemplo, los sindicatos, esas pequeñas empresas no tienen sindicatos, son muy, muy pequeñitas. Sin embargo, está afectándolos posiblemente la norma tal como está. Yo tuve la suerte de trabajar en la Comisión Controladora del Trabajo Marítimo hace ya muchísimos años, y ahí se trabajaba con 52 sindicatos marítimos. Y nunca tuvimos un solo problema. Y la mesa era tripartita. Se sentaban los trabajadores, el Estado, que lo representaba la Marina en nuestro caso, y los empresarios. Y siempre se buscaban acuerdos positivos, ¿no? Y había diálogo permanente. Y se buscaban soluciones que venían de esa discusión, de esa conversación. Pero todos tenían el mismo objetivo, ganar. ¿Ganar qué? Ganar para el país, ganar más dinero, el trabajador que tenga mejor sueldo, mejor salario, y los empresarios que ganen también, y el Estado que cobre sus impuestos. Entonces, todos se perjudican cuando un tema de esta naturaleza se tranca. Yo le pido al ministro que evalúen la postergación de la entrada en vigencia de estos decretos y dar tiempo para entrar en conversaciones positivas para salir del problema. Bien, congresista, me llevo, perdóname, por favor, congresista, me llevo la inquietud y, por supuesto, con la nuevamente voluntad de poder reactivar el Consejo Nacional del Trabajo para sentarnos en la mesa con ellos. Congresista. Bueno, gracias. Señor congresista, colega Jorge Montoya, es falso cuando dicen que la tercerización va a generar despidos, va a generar desempleo y que nuestras empresas se van a ir a la quiebra. Creo que es un mito que nos están introduciendo, ¿no? Que nos están haciendo creer. Las pequeñas y medianas empresas no tercerizan su núcleo. Lo que busca estos decretos supremos, por ejemplo, la 001, es regularizar la tercerización. No busca eliminarla, simplemente regularizar. Simplemente que el núcleo de las tercerizaciones no sean subcontratadas, subtercerizadas. Y que el salario del trabajador no pase por segunda, tercera, por cuarta mano recién para que llegue a manos de los trabajadores. Sus beneficios, sus pocos beneficios que tienen los trabajadores no pasen por segunda, tercera mano para que recién lleguen los trabajadores. De eso se trata el decreto supremo, por ejemplo, 001, que busca regular la tercerización. No busca eliminar. Una tercerización, sí, pero con regulación, con derechos, con beneficios hacia sus trabajadores. Durante estos 20 años, creo, no se ha hecho eso. No ha cumplido con esta regulación. Lo mismo en el 00, en la 014. O sea, estamos buscando, creo que podría decir, confundirnos y decir que va a generar, que estos decretos supremos va a generar despidos, va a generar, llevar al abismo a nuestras pequeñas y medianas empresas. O sea, yo estoy entendiendo de que se están escudando detrás de las MIPES para no cumplir con estos decretos supremos. Entonces, realmente me voy con esa impresión, ¿no? Quisiera que no sea así y que todo esto sea, pues, que todo esto sea, pues, un trabajo que sea real, justa, no irnos con esa idea de que sí, de que se van a generar desempleos, despidos por culpa de estos reglamentos, ¿no? Entonces,
trabajar en eso, señor ministro. Y yo pienso que esto no es cierto. Bueno, gracias. Gracias, colega, por su intervención. Nadie está engañando a nadie. Estamos hablando de las cosas tal como son. Si hay tres partes que no se ponen de acuerdo, significa que hay algún problema. Y ese problema hay que encontrarlo. Si uno no encuentra el problema, se ciega a la realidad. Nadie está en contra de los trabajadores. Nuestro objetivo es mejorar la situación de los trabajadores en general, tanto de beneficios como de salarios. No hay que equivocarse en las apreciaciones. Gracias. Señor ministro, le agradecemos su presencia y lo comprometemos para otra reunión de trabajo en breve plazo, quizás de 30 días. Perdón, nuestra presidenta creo que quiere hacer una pregunta. Solo para acotar y lo que manifestó la colega Isabel, es un problema serio que producirá la tercerización se encuentra en el sector salud. Por ejemplo, el servicio de hemodiálisis es tercerizado con la aplicación de la norma. No se podrá dar ese servicio poniendo en riesgo a muchas personas. Y esto hay que evitarlo, ¿no? Como dices usted, colega Montoya, no es que estemos en contra, sino que hay que ver la mejor manera para el beneficio. Sí, me gustaría hacer llegar un último alcance para el ministro en cuanto a, por ejemplo, si se ha pensado en una ventanilla única para poder articular todos estos servicios para las pequeñas empresas, ¿no? Para agilizar y, digamos, el tema de las trabas burocráticas disminuir, ¿no? Y también quisiéramos que nos diga, por ejemplo, cuáles son esos estímulos que se está diseñando en el sector trabajo para que se formalicen las empresas. Ese es un punto importante, ¿no? Muchísimas gracias. Sí, muchas gracias. Bueno, el tema de la plataforma única, por supuesto, todo lo que involucre tecnología, simplificación administrativa, como lo dijo el congresista, por supuesto que es sumamente importante, ¿no? Todo esto involucra diseños, involucra inversión por parte del Estado y plataformas que nos permitan tener la sostenibilidad, o sea, que la plataforma sea una plataforma a nivel nacional. Yo creo que los países desarrollados trabajan de esa manera y por supuesto que tenemos que no solamente agilizar, digamos, los trámites, sino hacerlos eficaces. Y una plataforma de ventanilla única sería absolutamente, digamos, importante, ¿no? Lo hemos visto en otras experiencias en el país, cuando uno va a sacar, por ejemplo, su pasaporte, por ejemplo, cómo puedes sacar tus antecedentes penales, policiales, ¿no? Todo lo haces en un momento. Entonces yo creo que ese ejemplo, vinculado, por supuesto, a la formación de una empresa, sería maravilloso. Y creo yo que tenemos que, digamos, orientarnos a poder lograr ese objetivo. Y en cuanto, por supuesto, a los incentivos tienen que ver mucho con el campo de la capacitación, ¿no? Creo que yo considero que, y soy un convencido de que es importante que las empresas o los microempresarios lleven el camino a la formalización, porque ya el ejemplo de países desarrollados nos dicen que la formalización justamente es parte del desarrollo de sus empresas. Cuando las empresas formales en países desarrollados le dan trabajo digno a sus trabajadores y el trabajador trabaja, digamos, con satisfacción de lo que hace, logra mayor productividad. Entonces, pueden haber diversos campos para poder, digamos, lograr estos incentivos, ¿no es cierto? Pero para lograr estos incentivos no se va a poder hacer si es que el Estado no está al costado. Y es un rol fundamental del Estado estar al lado de quienes quieren formalizarse y, por supuesto, de los trabajadores. Así que ese campo también es un campo amplio a trabajar. Tenemos 17 centros a nivel nacional de Formaliza Perú y, por supuesto, entidades como la Cámara de Comercio de Lima y otras entidades que puedan aportar, desde ya congresista por su intermedio, dispuestos a poder firmar convenios para que nos ayuden, ¿no es cierto?, a poder llegar a más peruanos, a más personas que quieran formalizarse
y firmar convenios a nivel nacional, en Lima, con la Cámara de Comercio de Lima. Las puertas están abiertas, congresista, para poder, yo creo que el Estado va a poder desarrollarse mejor si de la mano del privado se lleva a un camino para justamente encontrar la formalidad en las empresas que nos lleven pues a que nuestros trabajadores tengan un trabajo digno, remunerado, pero sobre todo también en condiciones que les permita poder desarrollarse como seres humanos, ¿no? Así que es lo que yo podría manifestar, congresista. Gracias, señor ministro. Antes de dar por terminado, una pregunta más, ¿algo? ¿Queda alguien? ¿No? Ok. Bueno, le agradecemos nuevamente, ministro, por su presencia y su exposición, y el diálogo está abierto para solucionar los problemas de trabajo del país. Gracias, congresista, me quedo en la presidencia y los congresistas también saben, Isabel, y siempre dispuesto a venir cuantas veces el Congreso llame para poder tocar puntos de encuentro que nos permitan desarrollar el país. Puede retirarse cuando desee. Continuamos con la sesión. El siguiente punto es plan de trabajo periodo 2022-2023. En la primera sesión ordinaria de la comisión, realizada el 28 de febrero de este año, se aprobó el plan de trabajo para todo el periodo parlamentario que culmina el 2026. En la última sesión de la comisión se aprobó el informe de gestión que da cuenta de todas las actividades realizadas en los primeros 5 meses de funcionamiento de la comisión y se puede observar el fructífero trabajo que se viene realizando. En este sentido, se ha considerado preparar un plan de trabajo para el periodo 2022-2023 que precise las actividades a realizar para cumplir con los objetivos generales de la comisión. Se les entregará el borrador del plan de trabajo para que luego de su revisión podamos incorporar sus sugerencias y propuestas y poder aprobarlo en la próxima sesión de la comisión. Paso a resumir el plan de trabajo preparado desde la Secretaría Técnica de la comisión. 1. Estudios. Como resultado de las actividades de los grupos de trabajo, se contará con suficiente información sobre la problemática existente en los 3 temas priorizados por la comisión, como son la formalización de la propiedad, saneamiento de la infraestructura y competitividad, productividad y formalización, que serán sistematizados desde la Secretaría Técnica y ser presentados como un aporte del Congreso a entender de los desafíos que enfrentamos para resolver las necesidades que tiene el capitalismo popular. 2. Foros. Desde la Comisión se considera que es necesario conocer los desafíos que enfrentan las unidades productivas del país, por lo cual una manera efectiva de identificar estos desafíos es a través de encuentros. En este sentido, se tiene planteado realizar 3 foros en los meses de octubre, marzo y mayo del 2022, los cuales nos permitirán identificar acciones que desde el Congreso podamos realizar para formalizar y dinamizar las unidades de capitalismo popular. 3 sesiones descentralizadas. Se tiene planeado realizar durante este año legislativo 5 sesiones descentralizadas que nos permitan conocer la realidad de las unidades de capitalismo
popular en las distintas regiones del país. La primera de ellas será en La Libertad en el mes de septiembre. Las siguientes sesiones serían en los meses de noviembre, febrero, abril y junio, en lugares por determinar. Con estas actividades que contemplamos dentro del plan de trabajo para este periodo anual de sesiones que tendremos, estoy segura que impulsaremos de manera efectiva una agenda que contribuya a la dinamización y formalización de la economía a partir del crecimiento de las unidades del capitalismo popular. La Secretaría Técnica de la Comisión convocará a los asesores de sus despachos para incorporar sus propuestas al plan de trabajo para que sea aprobado en la próxima sesión. Dispensa el acta. Señores congresistas, antes de levantar la sesión, les pido autorización para ejecutar los acuerdos adoptados en la presente sesión sin esperar el trámite de aprobación de acta. Si algún congresista tuviera alguna observación, lo puede expresar en este momento. De lo contrario, el pedido sería aprobado. No habiendo observaciones, se da por aprobada la dispensa del acta. No existiendo otros temas que tratar en la agenda y siendo las 13 horas 45 minutos, se levanta la sesión. Muchas gracias a todos.